España, año 1549. Nos hallamos en Sevilla, en plena era de descubrimientos. Una viuda al mando de 80 mujeres cruzando el Atlántico en un viaje que prometía gloria y futuro, pero que se convirtió en una pesadilla de hambre, naufragios y muerte. No había soldados para protegerlas, ni héroes para guiarlas. Al frente estaba Mencía Calderón, una mujer que jamás había liderado nada, pero que cargó con la responsabilidad de sobrevivir en un mundo mortífero. ¿Cómo logró llevar a su grupo hasta Asunción tras 6 años de calamidades? ¿Qué ocurrió en la selva, en las costas y en las largas noches de desesperación? Su historia no es de conquistas ni victorias, pero es una de las más increíbles jamás contadas. En 1549, la ciudad de Asunción, en el corazón del actual Paraguay, era conocida como el paraíso de Mahoma. Los conquistadores españoles, aislados en una colonia remota, mantenían extensas relaciones con mujeres indígenas, llegando algunos a convivir con hasta 70. Esta situación preocupaba al Consejo de Indias, no solo por el mestizaje descontrolado, sino porque los españoles en Asunción comenzaban a disputarse el poder. La corona decidió enviar mujeres españolas para estabilizar la población y reforzar la autoridad en la región. El encargado de liderar esta misión fue Juan de Sanabria, nombrado tercer adelantado del Paraguay y del Río de la Plata en 1547. Sanabria, un noble extremeño de Medellín, debía trasladar a unas 80 jóvenes hidalgas al Nuevo Mundo, mujeres sin dote que, al casarse con los conquistadores, garantizarían la creación de una sociedad hispana en Asunción. Pero cuando todo estaba listo para partir, Sanabria murió en Sevilla a comienzos de 1549, dejando la expedición en el aire. El mando recayó sobre Diego de Sanabria, su hijo, quien aún no cumplía 18 años. La responsabilidad práctica, sin embargo, quedó en manos de su madrastra, Mencía de Calderón, viuda de Juan. Esta mujer, nacida en una familia acomodada en Medellín en la provincia de la actual Badajoz, hacia 1514, decidió asumir el reto. Contra todas las expectativas, convenció al Consejo de Indias de que podía liderar la primera parte de la expedición, llevando a las mujeres en 3 barcos, mientras Diego viajaría más tarde con soldados y suministros. El 10 de abril de 1550, Mencía zarpó de Sevilla con sus doncellas a bordo de la nao San Miguel, escoltada por otras 2 embarcaciones. El objetivo: cruzar el Atlántico y llegar a Asunción. Sin embargo, el viaje pronto se convirtió en una pesadilla. En primer lugar, las tempestades desarbolaron el San Miguel, separándolo de las otras naves. Más adelante, a la altura del Golfo de Guinea, los barcos fueron atacados por piratas franceses. Ante la amenaza de que las mujeres fueran vendidas como esclavas, Mencía negoció con los corsarios, entregándoles joyas, provisiones y herramientas a cambio de sus vidas. Tras meses reparando el barco en algún punto de África, el grupo continuó su travesía, pero el hambre, la sed y el escorbuto comenzaron a diezmar a los tripulantes. En diciembre de 1550, al borde de la inanición, el San Miguel encalló en la isla de Santa Catarina, Brasil. Lo que debió ser una parada momentánea se convirtió en un año entero de supervivencia en un entorno salvaje. Las mujeres, agotadas por el hambre y la enfermedad, se encontraron en una tierra desconocida y hostil. Mencía Calderón, sin recursos ni apoyo militar, asumió el liderazgo de la expedición con una determinación que marcaría su legado. Tras más de un año desde la partida, la situación era crítica. Muchos tripulantes habían muerto durante la travesía, incluyendo la hija menor de Mencía, víctima del escorbuto. Las provisiones se habían agotado y la selva brasileña ofrecía pocas oportunidades para recolectar alimentos sin enfrentarse a los ataques de las tribus locales. A pesar de ello, Mencía logró mantener al grupo unido, organizando tareas para garantizar la supervivencia. Las mujeres participaron activamente en la reparación de la nao,
confeccionando velas, cuerdas y herramientas con los materiales disponibles. El liderazgo de Mencía no solo fue práctico, sino también moral. En una época donde las mujeres eran vistas como figuras subordinadas, ella asumió el control total de la expedición, convirtiéndose en una figura de autoridad reconocida incluso por los hombres que quedaban en la tripulación. La convivencia en Santa Catalina no fue fácil. Durante el año que pasaron en la isla, la amenaza de los indígenas se intensificó, obligándolos a desplazarse hacia Ambiasá, un asentamiento más seguro en la actual Paraná. Sin barcos en condiciones para continuar la travesía y con recursos al límite, Mencía tuvo que recurrir a los portugueses de la Capitanía de San Vicente, quienes ofrecieron ayuda, pero con condiciones. Este acto de pedir auxilio a una potencia extranjera, en un territorio que aún estaba en disputa entre España y Portugal, fue una muestra de la capacidad de Mencía para priorizar la supervivencia del grupo por encima de las cuestiones políticas. La estancia en San Vicente se prolongó más de lo esperado. Los portugueses retuvieron al grupo durante 2 años, y muchas mujeres terminaron casándose con colonos lusos, abandonando así la expedición original. Pero Mencía se negó a rendirse. En 1553, convenció a un pequeño grupo de mujeres y hombres de continuar hacia Asunción, aunque esto implicara abandonar un lugar relativamente seguro y adentrarse en la selva por tierra y ríos. Lo que les esperaba era un recorrido de más de 1.600 kilómetros por una selva impenetrable, ríos peligrosos y territorios controlados por tribus hostiles. La supervivencia ya no dependía solo de la fuerza física, sino de la capacidad de adaptación y liderazgo de Mencía, que nunca permitió que la desesperación consumiera al grupo. El avance fue lento y peligroso. La selva sudamericana, con su clima extremo y animales salvajes, cobraba su precio a diario. Los ríos eran otro gran obstáculo. Cruzarlos implicaba construir balsas improvisadas o arriesgarse a vadear a nado. Las alimañas, las enfermedades tropicales y la falta de alimentos reducían las fuerzas de todos. Cada kilómetro era una victoria. Mencía, sin experiencia militar ni conocimientos de exploración, lideraba con una combinación de determinación y cuidado, tomando decisiones difíciles para garantizar la seguridad del grupo. El contacto con las tribus indígenas fue una mezcla de alianzas y enfrentamientos. Algunas comunidades permitieron el paso del grupo a cambio de bienes o favores, mientras que otras atacaron sin previo aviso. Cada noche, el grupo debía mantener guardias para evitar emboscadas y proteger lo poco que les quedaba. A pesar de las bajas, Mencía se negó a abandonar a las mujeres que quedaban bajo su protección. Su liderazgo seguía siendo la clave para mantener la cohesión y la esperanza. Finalmente, en 1556, después de 6 años de penurias desde su salida de Sevilla, el grupo liderado por Mencía Calderón llegó a Asunción. De las 80 mujeres que partieron originalmente, solo unas 40 lograron completar la travesía. Su llegada fue celebrada por los colonos, quienes veían en ellas la estabilidad social. Muchas de las mujeres se casaron rápidamente con conquistadores y descendientes mestizos, cumpliendo el propósito original de la expedición. La historia de Mencía de Calderón representa una de las gestas más notables de la expansión hispana en América. En un mundo difícil para las mujeres, Mencía demostró que el liderazgo no dependía del género ni de las armas, sino de la capacidad para tomar decisiones críticas en las peores circunstancias. No se sabe mucho de Mencía después de su llegada a Asunción. La última referencia escrita sobre ella data de 1564, cuando elaboró un informe sobre la expedición. Su historia quedó eclipsada por las grandes figuras militares de la época, pero su impacto fue profundo. Los descendientes de aquellas mujeres formarían parte de las élites del Virreinato del Perú, dejando una huella que perduraría durante siglos. Mencía Calderón fue más que una simple viuda al mando de una expedición fallida. Fue una líder, una sobreviviente y una visionaria que, sin quererlo, demostró que la expansión hispana de América no solo fue obra de espadas y conquistas, sino también de la resistencia y el coraje de personas como ella. ¿Conoces más historias de mujeres inspiradoras?
Espero que hayas disfrutado del relato de Mencía Calderón. Nos veremos en el próximo vídeo, vuestro amigo de Historia Hispana.